Saben que el libro de Jonás tiene tantas cosas que yo pude haber predicado todos estos temas que di de un viernes a otro en 2 semanas. De hecho, he tenido que estar mezclando temas. Esta noche vamos a tener 2 temas en uno, porque hoy vamos a ver el arrepentimiento de los ninivitas y el descontento de Jonás, que a cada uno pude haberle dedicado una noche, pero entonces no hubiera podido terminar con el libro mañana en la noche. Leamos de nuevo lo que fue nuestra lectura bíblica. Esta vez me voy a ceñir primero al capítulo 3. Dice el verso 4 que Jonás comenzó a entrar por la ciudad camino de un día y pregonaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Cuántos días? 6 semanas, menos de 6 semanas. Y los hombres de Nínive, cuando habla de los hombres se refiere a todos, hombres y mujeres, ¿creyeron a quién? A Dios, no a Jonás, sino al Dios que lo había enviado. Dice, los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y la noticia llegó al rey de Nínive, el cual se levantó de su silla, quitó de sí su vestidura real y también se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo pregonar ayuno y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, que se cubran de cilicio los hombres y los animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del furor de su ira y no pereceremos? Nunca antes en la predicación en la historia humana ha habido una respuesta tan globalizada de arrepentimiento como el que hubo en Nínive. Y no es un mito, porque vimos ayer que el Señor Jesús en Mateo 12, en Mateo 16 y en Lucas 11 habló de esto y dijo que los ninivitas se iban a levantar en el día del juicio y condenarían a los judíos del tiempo de Jesús, porque ellos se arrepintieron ante la predicación de Jonás, el profeta. Y Jesús dijo: y he aquí más que Jonás en este lugar. ¿Creía Jesús que Jonás había predicado en Nínive? ¿Creía que él había estado en el vientre de un gran pez? ¿Creía que los ninivitas se habían arrepentido ante la predicación de Jonás? Claro, porque si la Biblia lo dice, nosotros lo creemos, hermanos. Lamentablemente, y lo digo con pena y tristeza, hoy en día hay muchos, incluso algunos que caminaron con nosotros, que fueron educados en el Evangelio del Señor Jesús, que hoy día tratan de soslayar, de poner a un lado las Sagradas Escrituras. Pero si Dios dice, yo lo creo, mis hermanos. No importa lo que si otros quieren creer o no, yo he decidido creer lo que Dios dice en su palabra. Los ninivitas creían no solo que Dios existía, ellos adoraban a muchos dioses que no eran dioses. Como hoy en día la gente tiene a muchos y le oran a muchos que no pueden escucharlos. Dioses de madera, de piedra, de oro, de plata, que tienen oídos y no oyen, ojos y no ven. Pero hay un Dios verdadero, este sí oye, hermanos. Y los ninivitas se dieron cuenta que ese Dios
los iba a juzgar en menos de 6 semanas y había determinado destruirlos. Pero ellos sabían que no era gratuita esa destrucción que venía. Ellos se la habían ganado, porque la paga del pecado es muerte. Todo el que se pierda se lo habrá ganado. No va a ser gratis. Es algo que uno lo habrá labrado con sus propias acciones. Ellos sabían que estaban actuando mal. ¿Usted cree que el ladrón no sabe cuando está haciendo la cosa mal hecha? ¿Por qué tratan de hacerlo cuando el otro no se da cuenta? Y si lo hacen cuando el otro se da cuenta, ¿qué tienen en la mano? Un arma para defenderse. Ellos saben que una gente en su sano juicio no le va a entregar lo que le ha costado el sudor de su frente. Pero los ladrones han decidido ganarse la vida con el sudor del frente. Los ninivitas sabían que estaban actuando mal, que robaban, que eran sanguinarios, que hacían las cosas mal hechas. Y creyeron que había llegado la hora de su juicio final. Y hubo un movimiento revolucionario en toda Nínive, empezando con el rey y sus grandes y llegando hasta los más pequeños. Hubo ayuno, hubo oración, hubo cambio de vestimenta. Ya la púrpura no estaba de moda, sino el saco y el cilicio y el acostarse en ceniza. Pero esto no bastaba para que Dios cambiara de parecer. Tuvo que haber un cambio en la actitud de ellos. Por eso el rey dijo: conviértase cada uno de su mal camino. ¿Sabían ellos que estaban actuando mal? Sí, lo sabían. Como tú y yo sabemos cuando estamos haciendo las cosas mal hechas, aunque no lo queramos reconocer delante de otros, pero en el fuero interno cada uno sabe cuando está actuando mal. Conviértase de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y la gente de Nínive escuchó el llamado de Dios. Ellos no tenían en el mensaje que Dios había enviado a través de Jonás un rayo de esperanza. El mensaje, como decía, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Sin embargo, aún en ese mensaje ellos encontraron un rayo de esperanza. Porque si Dios los hubiera querido destruir inmediatamente, no le hubiera dado 40 días. ¿Por qué le había dado 40 días? Y por eso decían: ¿quién sabe? ¿Quién sabe si Dios se arrepentirá del mal y del furor de su ira y no pereceremos? Ellos no sabían si Dios lo haría, pero al menos harían el intento de cambiar su actitud. Sí, mis hermanos. Para que Dios cambie lo que ha dicho, tiene que haber un cambio en el corazón humano que solo Dios lo puede obrar a través de su palabra y del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo que obró en las mentes de todos los ninivitas, incluyendo el rey. Hoy en día se sabe que en Nínive hubo 2 reformas espirituales. Y muy posiblemente esta ocurrió bajo el rey llamado Adad-Nirari, donde se volvieron al monoteísmo, adorar a un solo Dios, al Dios verdadero, a Jehová, el Dios de Israel. Nunca antes ni después ha habido una conversión tan masiva. Ningún otro predicador tuvo el privilegio que Jonás tuvo y que sin embargo no supo apreciar, por lo menos en el momento. Jesús predicó en su tiempo y la gente decidieron crucificarlo. Noé pasó 120 años, no 40 días, 120 años. Y al final solo 7 personas de su familia se salvaron. Su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y las esposas con quienes ellos se habían casado. Y él
para completar 8. Si se hubieran salvado 3 personas, Jonás hubiera estado contento, como cuando se salvó Lot con sus 2 hijas. Si se hubieran salvado 8, como en el tiempo de Noé, también Jonás no hubiera dicho nada. Pero hermanos, se convirtieron demasiado gente. Y hay muchos Jonás en la iglesia, incluyendo la iglesia adventista, que tienen el espíritu del hermano mayor de la parábola del hijo pródigo, que prefieren ver a su hermano en la posilga comiendo algarrobas, pero no en la casa donde se le mate el becerro gordo y se le cambie el vestido harapiento con el que llegaron por un vestido nuevo, anillo y calzado y todo. Jonás es un símbolo de cuán crueles somos los seres humanos, porque Dios había tenido misericordia de Jonás, ¿o no había tenido? ¿No debió haber matado Dios a Jonás por haber sido desobediente? Si hubiera sido como yo, sí. Pero como Dios no es como yo, ni como tú, Dios es amplio en perdonar y tiene misericordia. Aunque Jonás lo había abandonado a él, Dios no había abandonado a Jonás, ni abandona a los seres humanos cuando estos pecan contra él. Busca la forma de llegar a su corazón y hablarles, y les dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Los ninivitas posiblemente habían escuchado de ese Dios, aunque antes no lo servían, ese Dios que le había dicho a Moisés: Jehová, tardo para la ira, grande misericordia, pero que de ninguna forma tendrá por inocente al culpable. Por eso ellos dijeron: vamos a cambiar, quién sabe. No sabían, pero quién sabe si se arrepentirá y se volverá del ardor de su ira. ¿Y qué dice la Biblia en Jonás, el capítulo 3 y el último versículo? Dice que Dios vio, y él entonces vio que ellos se habían convertido de su mal camino, y Dios se arrepintió del mal que había dicho que les había de hacer, y no lo hizo. Y esto ya lo había profetizado antes el profeta Jeremías en su capítulo 18. Dice en el verso, a partir del verso 1, habla de una parábola que Dios le dice a Jeremías que vaya a la casa del alfarero y ve al alfarero haciendo una vasija, y de repente se le dañó y él la deshizo y volvió a hacerla de nuevo, y Dios dice: no puedo hacer yo como ese alfarero. Y entonces dice a partir del verso 7 de Jeremías 18: en un instante yo hablaré de una nación o de un reino para arrancarlo, derribarlo y destruirlo. Pero si esta nación de la cual yo había hablado se vuelve de su maldad, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. En un instante hablaré de una nación y de un reino para edificar y plantar y bendecir. Pero si este reino hiciere lo malo delante de mis ojos, no obedeciendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Dios no es el que cambia. Quienes deben cambiar son los seres humanos. Si cambian para el mal, entonces les vienen las consecuencias. Si cambian para el bien, Dios los perdona, porque Dios es un Dios perdonador, hermanos. Dios quiere salvarte a ti y a tu familia, pero tiene que haber un cambio decidido en nuestras vidas, y que nosotros no podemos obrar a voluntad. Pero si le pedimos a Dios, como dice una canción: Dios, transfórmame en santuario, Dios lo va a hacer. Porque Dios tiene misericordia de nosotros, Él sabe que somos polvo. Hubo un arrepentimiento total, global. Noten que los ninivitas incluyeron a quienes en la actividad del ayuno: a los animales. Y no se le debía dar no solo de comer, tampoco se le debía dar de beber. Y había que ponerles ropa áspera a los animales también, porque los animales iban a ser destruidos junto con los ninivitas.
La Biblia dice en Romanos que toda la creación gime a una. Los animales muchas veces han tenido que pagar las consecuencias de las malas acciones de los seres humanos. En el diluvio, todos los animales, con excepción de los que estaban dentro del arca, que no tenían culpa de la maldad de los seres humanos, perecieron junto con los seres humanos. Millones de animales. Y los ninivitas, conscientes de que sus animales también iban a perecer si no había un cambio, los pusieron a ayunar junto con ellos. Durante esos 40 días, quién sabe, oír el balido de las ovejas, el mugido de las vacas y de los bueyes, escuchar a los animales ladrando, los perros, o maullando los gatos, pidiendo de comer y de beber. Pero quién sabe si el Dios de Israel se va a volver del enojo que tiene contra nosotros, porque no lo hemos ganado por nuestras malas acciones, por nuestra rapiña, por nuestra forma de vivir tan violenta. Y mientras estos animales clamaban, también los hombres estaban clamando. Y llegó el día 40 y el día 41 y Dios no destruyó la ciudad. Para los ninivitas no fue un motivo de burla, como que Jonás se había equivocado. No, ellos sabían que Dios había obrado perdonándolos. Y ese arrepentimiento duró por un tiempo, porque no fue sino 1 siglo y medio más tarde. Y ustedes lo pueden leer en el profeta Nahum, que yo cité anoche y leí algunos versículos del mismo, cuando la ciudad de Nínive finalmente fue destruida por su maldad, por su iniquidad. Se dilató el castigo en más de 1 siglo y medio por la actitud de los antepasados de ellos, que se volvieron de sus malos caminos. Es una pena que los descendientes no continuaron. Y eso ocurre muchas veces, que hay padres creyentes, pero sus hijos no siguen los caminos del padre o de la madre. Y es penoso. Y ahí nos damos cuenta que esto no es obligado. Dios solamente puede aceptar a aquellos que voluntariamente quieren servirle. En el cielo, dice el Señor Jesús en Lucas 15, hay más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Usted se imagina la fiesta que hubo en el cielo cuando toda esta ciudad que estaba condenada a la destrucción se arrepintió? De acuerdo al último versículo de Jonás, en esa ciudad habían 120,000 personas que no sabían distinguir entre la mano derecha y la izquierda, lo que se interpreta que eran niños. Es decir, que si habían 120,000 niños, se calcula que en la ciudad debían vivir más de 500,000 de personas. ¿Cuál no debe haber sido el gozo en el cielo donde más de 500,000 de personas se habían salvado de la destrucción? Me imagino los ángeles tocando los instrumentos musicales que hay allá, que los seres humanos que lo oyeron nada más los interpretan como arpas, pero ahí tiene que haber más que arpas. Pues nosotros tenemos tantos instrumentos musicales. ¿Ustedes creen que en el cielo nada más hay de uno? Pero había una fiesta grande que se vio interrumpida porque el predicador que Dios había usado como el medio para llevar el mensaje a los ninivitas se había quillado con Dios. Se había incomodado tanto con Dios que inició una conversación hasta irrespetuosa. En el capítulo 4 dice que esa acción de Dios perdonar a los ninivitas desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Jonás estaba quillado con Dios, pero completamente, grandemente.
Y ahora ora a Dios para pedirle que lo mate. Te ruego, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando estaba en mi tierra? Por lo cual me fui huyendo a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, lento para la ira, grande en misericordia, que te arrepientes del mal. Te ruego, Jehová, quítame la vida, que mejor me es la muerte que la vida. Si Dios contestara las oraciones de nosotros, tal cual se la pedimos, ay, este trabajo, ay, sin trabajo ya. Estos muchachos que molestan, los hijos muertos. ¿Sí? Si Dios se llevara de lo que nosotros decimos, ¿cuántos problemas entonces vendrían? Si Dios le hubiera hecho caso a Jonás, hubiera muerto perdido completamente. Porque ese espíritu que Jonás tenía no lo podía llevar al cielo. Por eso yo sé que fue Jonás que escribió este libro. Solamente él podía hablar de sí mismo como él se pinta, como un tipo despiadado, un tipo irrespetuoso con Dios, un tipo que no sabía apreciar el perdón que se le había otorgado, o es que se le había olvidado a él que él también había desobedecido a Dios y que estuvo a punto de perecer ahogado o comido por un animal del mar, y que Dios en su misericordia le preservó la vida y le dio otra oportunidad que él no quería que Dios le diera a los ninivitas. No hay peor persona que aquella a la que se le ha brindado misericordia, que entonces le quiere aplicar a los otros la justicia. Ese era Jonás. Y quiero decirle que todos nosotros tenemos un Jonás dentro nuestro. Hay hermanos en las iglesias que cuando ven la gente convertirse, se sienten mal. Como si eso dependiera de ellos, que la gente se convirtiera. Es algo que solo Dios puede hacer, hermanos. Dios es el que toca el corazón de las personas y los convierte. Pero muchos mantienen esa actitud de los fariseos, que se sentían mal porque Jesús se iba a comer con los publicanos y pecadores. Eso le dio, a eso fue que yo vine. Yo no vine a buscar a los justos, yo vine a buscar a los pecadores, a llamarlos al arrepentimiento. Y aquí está Jonás, incómodo con Dios, deseando que 600,000, medio millón de personas fueran destruidas. Eso es, si Dios lo hubiera hecho, Jonás hubiera sido el tipo más feliz de la tierra. No crean que era tanto su reputación de que él había dicho que algo iba a pasar, que no iba a ocurrir. No, a él le importaba más que eso la muerte de esa gente que él los consideraba indignos del perdón de Dios. Jonás era un tipo que no tenía misericordia, cruel. Y Dios todavía no había terminado con Jonás. En el pez, él como que medio se ablandó. Pero Dios todavía tenía que obrar, y vamos a hablar de eso mañana. No fue sino hasta que Jonás estuvo debajo de una calabacera que surgió en una noche y en otro día fue secada por un gusano que Dios envió, que él empezó a entender la misericordia de Dios hacia él mismo. Él era el que merecía la muerte y Dios no se la había otorgado, a pesar de que 2 veces se lo pidió directamente a Dios que lo matara. Pero Dios, Él interpreta nuestras oraciones y dice, no, Él no sabe lo que Él está pidiendo. Le voy a dar otra cosa, le voy a dar otro chance. Aquí tenemos un Jonás deseando la muerte de niños, de animales, de personas ancianas, de hombres y mujeres. Eso nos revela lo inhumano de él, pero también de nosotros.
Si Nínive no era destruida, Jonás se sentía mal. Y él quería que Dios destruyera a Nínive. ¿Se acuerdan de los hijos del trueno? ¿Quiénes eran los hijos del trueno? Juan y quién más. Y su hermano Jacobo o Santiago, que en una ocasión no quisieron recibir a Jesús porque tenía como pinta de que iba para Jerusalén y estaba pasando por una aldea de samaritanos y no le quisieron dar alojamiento. Y ellos vinieron prestamente a donde el Señor. Señor, ¿tú quieres que mandemos a que descienda fuego del cielo como hizo Elías y que los queme y los consuma todo? Y Jesús le dijo, ustedes no saben de qué espíritu ustedes son. Yo no he venido a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. Dios no envió a Jesús a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. El mundo ya está condenado. Jesús ha venido en una misión de rescate y Él nos ha llamado a nosotros para que participemos en ese rescate, hermanos. Cada uno de nosotros debiera pedirle a Dios que nos transforme y que nos ayude a ver a las personas que tenemos al frente, al lado, con quienes nos relacionamos cada día, sean familia, vecinos, allegados, compañeros de trabajo o de escuela, que las veamos como candidatos potenciales para ir al reino de los cielos. Y que nosotros nos comportemos como un embajador que habla de las maravillas del lugar de donde venimos. Nuestra ciudadanía no está aquí en Nagua, ni en Dominicana, ni en ninguna otra nación. La ciudadanía suya y mía está en el cielo. Y Jesús dice, poned la mirada en las cosas de arriba, de donde viene vuestro Salvador, dijo Pablo. Tenemos que hablarle a la gente de las cosas, como dice la palabra, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al pensamiento de ningún ser humano, son las que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Pero el cielo empieza aquí, con aquellos que aceptan al Señor. Porque tener a Jesús es vivir en el cielo, aquí en la tierra. Porque Él mismo dijo que el que lo recibe tendrá en Él una fuente que salte para vida eterna. No tendremos sed jamás, sed de las cosas de este mundo, sino que beberemos abundantemente de la fuente del agua de la vida que está en Él, en su palabra. Y así lo compartiremos con otros, como Él mismo dijo, de gracia recibisteis, dad de gracia. Jonás estaba dando el peor de los malos ejemplos. Me imagino toda la música detenida en el cielo y en los otros planetas que nunca han pecado. ¿Y cómo es posible que el predicador más exitoso de la historia se sienta mal porque tanta gente se haya convertido, cuando debiera estar feliz y alegre? Pero ahí nos damos cuenta cómo somos los seres humanos. Nunca estamos conformes con lo que Dios hace a través nuestro. Jonás y nosotros nos parecemos a aquel hombre que vivía quemando carbón y vendiendo, que un día un predicador se encontró con él y le dijo, ¿qué usted cree? Y él le dijo, lo que cree mi iglesia. ¿Y qué cree su iglesia? Lo que yo creo. ¿Y qué es lo que usted y su iglesia creen? La misma cosa. Hay gente que está así, no sabe lo que ni creen ellos ni su iglesia. Aquellos que se aman a sí mismos se van a destruir a sí mismos. Cristo dijo, yo no he venido a ser servido, yo vine a servir. La parte triste del libro de Jonás es el enojo de Jonás. Un enojo sin fundamento, un enojo irracional, un enojo que muestra que todavía él no estaba completamente convertido. En el primer capítulo vimos convertirse a ¿quiénes? A los marineros, los cuales hicieron votos y se convirtieron al Dios verdadero. En el segundo capítulo hubo una conversión de Jonás suficiente para volver a que se le diera la oportunidad de predicar. Él se arrepintió, como él mismo dijo, en mi angustia
clamé a Jehová y Jehová me oyó. En el tercer capítulo vemos dos arrepentimientos. Primero, el de ¿quiénes? Los ninivitas. Y luego el de Dios. Lo único que Dios no se arrepiente, dice la Biblia. El arrepentimiento de Dios fue que cambiaron las circunstancias. Los ninivitas dejaron de hacer lo malo que estaban haciendo y ahora Dios no tenía que castigarlos porque ya ellos se habían apartado del pecado. Nosotros tenemos que perder una de dos cosas. O perdemos el pecado porque nos apartamos de él, o perderemos nuestra vida. Es una de las dos. Si usted se aferra a su pecado porque le gusta tanto, ¿qué puede hacer Dios? Cuando Él destruye el pecado y lo quema en el fuego, ¿qué le va a pasar a usted? Usted será quemado en el fuego. Fue la misericordia de Dios, mis hermanos, lo que evitó que Jonás muriera instantáneamente cuando estaba discutiendo con Dios. Y aquí nos damos cuenta cómo es Dios. Dios permitió que Jonás manifestara y ventilara su ira. Y Dios se puso a razonar con Jonás, como vamos a ver mañana. Pero aquí en el verso 4 que no leí, Dios le hace una pregunta a Jonás, le dice: pero Jonás, ¿tú haces bien en enojarte tanto? Y Jonás le dijo que sí. La verdad que Dios tiene paciencia, hermano. Si ustedes quieren ver cómo termina esta historia, ya la noche de mañana no se la deben perder. Si se va a perder alguna, que no sea la de mañana en la noche. Pero esta noche, que quede en nuestras mentes ese amor inagotable de Dios hacia cada uno de nosotros. Si hay un cambio en nuestras vidas provocado por el Espíritu Santo, porque cedemos a esa voz del Espíritu, Dios nos ha de bendecir. No cometamos un aborto espiritual. ¿Sabe cuándo se comete un aborto espiritual? Cuando la palabra, unida a la obra del Espíritu en tu mente, te motiva a tener un arrepentimiento, pero entonces tú lo detienes. ¿Y sabe lo que ocurre? Estás provocando un aborto espiritual. Como esa pastilla que se toma alguna gente después de haber tenido relación, para evitar que, si hubo una fecundación, que ese óvulo fecundado se coloque en el lugar que debe ir para que empiece a crecer. Eso hace mucho espiritualmente. Oyen la palabra, el Espíritu obra en su mente, escuchan el dulce silbo apacible de la voz de Dios llamándole a arrepentirse, pero entonces no ceden al llamado de Dios, y al hacerlo están cometiendo un aborto espiritual. En esta noche Dios nos llama como llamó a los ninivitas. Dios nos pide que nos volvamos de nuestros malos caminos. El Señor nos pide que permitamos que Él quite el corazón de piedra que hay en nosotros y ponga en nosotros un corazón de carne, para que Él pueda escribir su ley en nosotros. La ley de Dios está basada ¿en qué? En el amor supremo a Dios por sobre todas las cosas, y el amor a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esta noche Dios nos ha hablado, como habló a los ninivitas a través de Jonás, y como le habló a Jonás luego. Mañana veremos dos arrepentimientos que están implícitos en el cuarto capítulo del libro de Jonás. Ya vimos arrepentirse a los marineros, vimos arrepentirse a Jonás, vimos arrepentirse a los ninivitas, vimos arrepentirse a Dios. ¿Cuáles son los dos arrepentimientos que quedan? Lo vamos a ver mañana en la noche.
Pero si el Señor te ha hablado en esta noche y te ha mostrado que hay algo en tu vida que necesita ser cambiado, ahí donde estamos, vamos a inclinar nuestro rostro y voy a darle un momento para que usted mismo le pida a Dios que haga ese cambio. No tiene que ser una oración larga. Ahí en su mente hable con su Dios y dígale: Señor, yo necesito ser transformado por tu Espíritu. Hazlo. Y tan cierto como que hay un Dios en el cielo, Él nos va a escuchar. Apartémonos del mal, aceptemos el bien y dejemos que Dios nos toque. Voy a dar un par de minutos y luego yo voy a tener una oración desde aquí. Padre Santo, te doy las gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra. Al igual que Jonás, hay muchas cosas en nuestras vidas que deben ser transformadas por ti. Te suplicamos que quites el corazón de piedra que hay en nosotros. Pon en nosotros un corazón de carne. Crea en nosotros un espíritu recto. Límpianos con hisopo, Señor, y seremos más blancos que la nieve. Que tu Santo Espíritu haga esa labor en nuestras vidas. Permítenos apartarnos del mal. Ayúdanos a dejar de hacer las cosas que a ti te desagradan y que lo sabemos. Que haya un cambio radical en nuestras vidas, como hubo en las vidas de los ninivitas, por lo cual tú te arrepentiste del mal que habías dicho que les harías y no lo hiciste. Pedimos por nuestros familiares. Algunos tenemos hijos, otros tienen todavía a sus padres con vida. Tenemos amigos que queremos tanto más que a un familiar, por los cuales hemos estado orando para que tú los toques, Señor. Permite que ellos puedan escuchar también tu voz y que puedan apartarse del pecado para consagrar sus vidas a ti, para que juntos podamos vivir en esas mansiones que tú has preparado para aquellos que te aman. Gracias por escucharnos, Padre. Y gracias por ser tan paciente con cada uno de nosotros. Permítenos brindarle esa paciencia a los que pecan contra nosotros. Que podamos ser como tú eres, misericordiosos. Esto lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Es hora de volver.